Gente, vamos a reaccionar a este cruce en vivo. No puedo creer las cosas que hay que escuchar, las pavadas que tiene que escuchar uno, así que vamos a ver este video y después cuéntenme en los comentarios a ver qué les parece. Te va 5.000 el riesgo país y no hay financiamiento. Y no para tenés nada. financiamiento. Bueno, o sí, para tu financiamiento. Debes entrar a la campaña electoral. Déjame que es indefendible tu postura. La postura, en serio te digo, lo digo sinceramente. Miriam, si vos le hubieses propuesto a tus colegas de Córdoba y Santa Fe, che, vamos a aumentar unos puntitos las retenciones a las exportaciones para financiar los mejores sueldos de las universidades, ¿qué te hubieran dicho? ¿Qué crees vos que te hubieran dicho? Uy, qué difícil, porque tienen distintos sectores, tanto los bloques que provienen de la provincia de Santa Fe como de Córdoba. En general son bastante colaboracionistas con el gobierno de Milei. Pero yo te estaba escuchando, tal vez no escuché todo y si es así me corregís porque no me gusta discutir con falsas posiciones. Lo que entendía era un pensamiento muy neoliberal que ha colonizado... Soy liberal. Ah, bueno, muy bien. Neoliberal que ha colonizado la cabeza de muchos otros sectores que no se autoperciben así, pero repiten lo mismo, es que cuando vos hablas de cosas esenciales como la salud, la educación, dice, pero tenés que decir de dónde sale la plata. Cuando llega el momento de pagarle al Fondo Monetario, de gastar en publicidad, de gastar en cosas superfluas no o nulas, como es el acuerdo con el FMI, ahí no se pregunta de dónde va a salir la plata. Va a salir la plata. Pero cada vez que vos hablás de cosas esenciales del Estado, te dicen, ay, ¿dónde va a salir? ¿Y por qué hablo de neoliberal? Porque incluso antes, sin ser de izquierda, con tener un pensamiento mínimamente de defensa o de autodefensa nacional, se decía, bueno, che, hay cosas que tienen que ser públicas. Sí. Como una plaza es pública. Vos no se te ocurre decir, pongamos un impuesto al pibe y si se sube 2 veces a la maca, paga 2 veces. Pero tengo algo una respuesta de una docente titular de cátedra que está mirando, Lila Lucchesi, titular de la cátedra en la que yo doy clases. Me manda su recibo de sueldo para Tony. ¿Sabes cuánto? Mira, te leo las condiciones, ¿no? 29 años de antigüedad, postdoctorado y categoría 1 investigación de CONICET. Yo te digo, o sea, estamos 400.000 pesos. Estamos hablando de toda la sopa que tomó para llegar hasta donde está. Sí. Decime un sueldo, 400, un poquito más arriba, 625.900 pesos. Pero estás hablando del tope de gama de los docentes de la UBA. Estamos postdoc, categoría 1 de investigación, 29 años si es dedicación de exclusiva. Pero tiene a cargo eso trabajo horrible. El 80% de los profesores de la UBA, te voy a decir algo, no se dedican de forma exclusiva. Estoy encadenada en el calabozo. Te challengeo, te desafío a que vayas a conocerla el jueves que viene, porque da clases todos los jueves y está completamente es el 20% que yo decía que no está en el 80%. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que está comprometida con la educación pública hace 29 años. Genial, y la felicito y la admiro. Hay un montón, pero no son la mayoría. No son la mayoría, Un minuto porque acá pasan. Miriam, en una de las clases que yo soy docente también en la UBA, la Facultad de Derecho, mi cátedra es sobre genocidio porque es la orientación de Derecho Público, eso es algo muy específico, pero como parte del plan de lucha, en una de las clases que dimos, me dediqué a explicar esto de un presidente de la nación, un jefe de gabinete de adorno realmente, por qué deciden no cumplir una ley. Y yo les dije, si ustedes me contestan eso en un examen, le decía a las alumnas, eran mujeres, yo las tengo que bochar. Si ustedes me contestan en un examen que hay una ley votada, que va, vuelve, que después vuelve dentro del presupuesto como capítulo 11 del presupuesto nacional y se rebota porque también al rechazar los diputados y la diputada el capítulo 11 se ratificó la ley de financiamiento y ustedes me contestan y ellos deciden no cumplir y después dicen, van cambiando los argumentos, dicen fuimos a la Corte Suprema. La Corte Suprema no es una instancia obligatoria en nuestro país, no es una tercera instancia obligatoria. Entonces, y van cambiando. Ninguna instancia es obligatoria. A ver si habla el invitado. Tenés derecho a recurrir en la Argentina. Salvo en unas cosas muy particulares que van contra los trabajadores, pero quédate tranquilo que no te va a tocar. En este país en general se puede recurrir. Pero si yo les decía la verdad, si ustedes me contestan eso, ahora, yo creo que está bien el énfasis que vos le ponés, porque es indefendible tu postura. La postura, en serio te digo, lo digo sinceramente, salvo con mucho énfasis podés seguir diciendo eso, porque lo que hoy se vio en la calle, yo me emocioné. Me emocioné. ¿Sabés que estaba lleno de pibes y pibas de secundarios? Yo no sé si todos esos pibes van a ir a una universidad, o porque no quieren, o porque no llegan, o porque tienen que salir a laburar. Pero
Pero la emoción que tenían esos pibitos y esas pibitas defendiendo la educación pública, te lo cuento y me vuelvo a emocionar. Y una escuela hospital, porque el estado en el que están las escuelas hospitales en este momento de las universidades públicas es realmente grave y problemático, porque mucha gente como estas personas que le dieron la vida a la patria, se atienden ahí. Mucha gente que no tiene plata para hacerse los dientes, para curarse una carie, para sacarse una muela, para atenderse en distintas cosas en el clínicas también. Es muy terrible lo que está pasando con el desfinanciamiento. Tengo una pregunta para Miriam. Bancame. Y yo lo que te quiero preguntar es, por supuesto que están desfinanciando todo lo que tiene que ver con lo público, pero en particular, ¿por qué crees que desfinancian la educación o en su defecto qué es lo grave? Lo pensé mucho. Hoy hablando con mi compañero Cristian Castillo, que es histórico de la UBA. Sociales, me lo cruzo cada vez que voy a dar clases. Bueno, es como parte de la universidad pública en Chipi Castillo. Y hoy hablaba Está en el inventario ya. Está en el inventario, Chipi. Total. Y yo le decía hoy, mira, ¿sabés que creo que si vos le buscás, vas a fondo, finito, para el proyecto de saqueo del país que viene a implementar Milei, la universidad pública es algo totalmente superfluo. No les importa para nada. ¿Qué les importa abogacía, económica, odontología, medicina, farmacia, diseño, exactas? No le importa nada. Les puede interesar alguna carrera específica que tenga que ver algo con el extractivismo, pero implementar un modelo de primarización de la economía, de extractivismo, no solo es que cometen un industricidio y se pierden puestos de trabajo, tiene como consecuencia que hay un montón de cosas que te empiezan a parecer innecesarias, porque para agarrar una pala, ir a trabajar a Boca de Pozo, ellos lo para dijeron, las tareas del extractivismo, no necesitas... Miriam, para autoexplotarte en una aplicación de viaje. Eso es muy interesante también. Si el trabajo que tenés para ofrecer es de aplicaciones, con que vos manejes esto y tengas buenas piernas para la bici... terminás de eliminar el pensamiento crítico, porque lo poco que vos podés formar ahí te va a hacer una afrenta frente a esto que vos decís, que es un plan de extractivismo que no le conviene. Bueno, pero de verdad sale de abajo, ¿viste? Lo interesante de lo que pasó hoy, vos te emocionaste con los chicos más chicos, los secundarios. Realmente, chicos, eran muy jóvenes todos los que estaban. Pero muy jóvenes. El promedio de edad era muy joven. Y eso a mí me llenó de energía. ¿Pero por qué me llenó de energía? Digo, bueno, acá hay una generación de 25 a 30 que está colapsada de la cabeza, ¿no? O sea, están todos pensando en el Didi, en esto, lo otro, y votaron a Milei. Digo, que lo que viene, no todos, obviamente que no, pero digo, que lo que viene tenga esta fuerza, realmente es importante. Entonces digo, son parte de las cosas. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Porque se marchó, perfecto. Ahora hay que esperar que diga la justicia. Tengo una pregunta ahí al respecto. No creo. Si nos quedamos esperando la justicia... Ahora te contesto, Fer. Claro. Si nos quedamos esperando que diga la justicia... no sé, yo vengo en una cruzada particular contra la justicia porque ves reforma laboral, la justicia deja que el gobierno aplique una reforma totalmente inconstitucional. Decreto 7023, horrible. La Cámara de Diputados no dice nada, que también es muy responsable, la justicia no dice nada y elimina cosas como una ley de alquileres que era un básico para que alquilar no sea con un arma en la cabeza, o sea, tampoco es que era la ley ultra proteccionista de los derechos de los inquilinos y las inquilinas. Y así puedo pasar de tema en tema y la verdad que la justicia hoy es un escándalo. El Poder Judicial es parte constitutiva de este saqueo por acción o por omisión, o porque deja correr. Entonces, si vamos a poner todas las expectativas en que la Corte Suprema dé vuelta a esto, yo no sé, díganme cuántos fallas ha sacado en contra de este gobierno la Corte Suprema. No sé, no me acuerdo, yo realmente en este momento no me acuerdo ninguno, tal vez no lo hay directamente. Entonces me parece que toda esa fuerza que se expresó hoy hay que pensar seriamente cómo se hace un verdadero plan de lucha para doblarle el brazo al gobierno. No se puede destruir la universidad pública. Lo que decían en los pasillos de Casa Rosada cuando nos dejaban tener acceso, porque ahora estamos todos bloqueados, cuando nos dejaban, el propio gobierno nos decía que la ida a la justicia por el tema universitario era a propósito para ganar tiempo. Claro, digamos, totalmente. ¿no? Era su objetivo. Pero también, y te pregunto esto, porque vos estabas en la Cámara de Diputados, el gobierno fue el que quitó, por ejemplo, impuestos a los autos de lujo o a los yates. Digo, esa plata podría haber ido, si se cobraba ese impuesto, tanto que le preocupa a Tony, podría haber ido, por ejemplo, a financiar las Pero tenés que tomar la dimensión. Hoy yo digo saqueo, me refiero a eso. O sea, hoy decían en la plaza, perdón, a los ricos le sacan todo y a los pobres no le dejan nada. Es que eso es saqueo. Por eso saqueo no es solo llevarte los bienes naturales comunes, no es solo privatizar áreas de la economía, etcétera, etcétera. El saqueo constituye también una redistribución, sacándole a los de abajo para darle a los de arriba, por decir de una forma muy sencilla. A los que trabajan todos los días con los que viven del trabajo ajeno.
Eso es un saqueo. Mirá, los ingresos del Estado, por ejemplo, el IVA, que acá la economista te lo puede explicar mucho mejor, el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo, porque lo paga hasta la persona más pobre cuando va a comprar un paquete de fideos para darle comer a sus hijos, paga lo mismo que el más rico que compra el paquete más caro de la góndola. Alrededor de la mitad de las recaudaciones. Exactamente. Ponele Entonces, encima que es un sistema basado en impuestos regresivos, le sacás a los ricos. ¿Me decís que no le podés devolver ni siquiera en forma de educación y salud al pueblo? 36 Porsche se vendieron este último mes. ¿Cómo? 36 Porsche se vendieron este último mes. Pero no pagan impuestos. 36 Porsche. ¿Mucho o es poco? Imagínate que antes se vendían 2, 3 por año. Es un montón, sí. Pero De 2, 3 por año. Antes se O importaban sea, la muchos aviones. pirámide está concentrando la riqueza Sí, aún más totalmente. exponencialmente. Y bajó bienes personales y se sacan impuestos. Entonces, por Porque un ahí lado lo que le dan... tenés es un tipo de cambio reatrasado, entonces eso, la concentración también se produce no solamente por la quita de impuestos, sino porque favorece este gobierno con el atraso cambiario a los que consumen en dólares. Por eso, que son los que este ganan gobierno- y dicen, para ahora puedo importar un autito Igual de lujo. me tenés Dámelo. que dar la Pero razón, mientras Estefanía, tanto, que hace años que se debería haber discutido. una reforma tributaria. Bueno, y todas las reformas que se discuten son en el sentido, porque se instaló, eso es lo que yo hablaba al principio, de cómo se fue colonizando el pensamiento neoliberal. Se instaló el equilibrio fiscal. ¿El equilibrio fiscal a costa de qué? De que no pagás los sueldos docentes, a costa de los gastos, del recorte del gasto. No, a del- costa de que no le del ajustás a los impuesto. ricos. No, Entonces, cagás a los jubilados. claro, te da bárbaro los números, tenés un equilibrio claro, bárbaro. no pagan Todos ninguna muertos, cuenta. los muertos no consumen. Ahora quiero contarles no van al algo. Todo médico. esto que está sucediendo, uno puede tener la sensación, bueno, marchamos y ¿qué pasa si el gobierno no nos escucha, si la Corte Suprema no hace esto, lo otro? Pero pasan cosas y míralo en este informe para ver justamente qué está pasando con la imagen del gobierno y qué está pasando con la imagen de Milei. Debe estar re buena para mí, ¿eh? Cae la imagen del gobierno, sube el hartazgo. La evaluación del gobierno de Milei, en el malo o muy malo, ya orilla los 60 puntos. ¿Cómo es su situación económica? Mala. Desde que asumió esta gente que yo voté para poder mejorar las cosas es mala. Cuando sucedamos, se dice, ay, si lo hubiéramos visto venir, si tan solo hubiera visto un indicador. ¡Estoy entre sus sábanas! ¡No! ¿Sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Todo el mundo vio eso y dijo, por acá, este tipo tiene algo. Impresionante, queda clarísimo, digamos, qué está pasando. Pero además, yo tengo acá a la persona que más envidia toda la clase política argentina, hay que decirlo, porque es la señora imagen en este momento. La señora imagen La imagen más la sana. están midiendo para todo. La están midiendo para presidenta, para vice, para senadora, para... ¿Qué cargo querés para el año que viene? Y la medimos a Miriam porque ahí está. Presidenta va igual. ¿Gobernadora? ¿Cómo estamos con eso? No, la verdad es que es algo que también a mí me tomó medio así porque empezaron a conocerse estudios de imagen, como se llama, aunque la palabra no es la que más me gusta, pero sí tiene algo interesante porque nosotros, ustedes saben, tuvimos una postura muy dura desde que asumió Milei, dijimos hay que estar en la calle, hay que enfrentarlo. Bueno, acá yo le decía recién en chiste a él, pero nos viste los miércoles enfrentando la represión. Varias veces. Poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo, y creo que lo que se refleja es eso, que hay un sector de la sociedad que, incluso aquellos que, por lo que vos decías hoy de los pibes, Nancy, que votaron a Milei porque venían cansados, enojados con los que habían gobernado y demás, y que ahora dicen, bueno, no, basta, ya probé con todas las expresiones políticas y quiero de verdad gente que defiende lo que yo necesito, que me identifico por la coherencia, y me parece que es algo interesante para pensarlo y que para nosotros, para nosotras, las mujeres particularmente, es un desafío muy grande, porque piensen que también nos culparon hasta el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, no era el Fondo Monetario, no eran los desastres que hicieron, era culpa de las mujeres y las disidencias que nos pasamos 3 pueblos. Y de Cristina.
no te olvides. Bueno, capaz que es mujer y por eso debe tener, algo debe tener. Quiero mirar, porque la producción tiene justamente una medición, y en este caso no estás vos medida, porque son todos los presidentes latinoamericanos. Quiero que mire, Antonio, mira cómo está, digamos, Milei posicionado con respecto al resto de los presidentes, por lo menos en este momento. ¿Lo tenemos? Ahí está. Miren, obviamente encabeza una mujer, ni más ni menos, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? La presidenta mexicana. Y ahí abajo, en el puesto 16, está Javier Milei. Antes de Delcy Rodríguez de Venezuela. Jodido, ¿no? Obviamente, Milei claramente ha perdido muchísima imagen este último tiempo. En esta encuesta, Nancy, todo el año pasado Milei estuvo primero o segundo. Sí. Todo el año Él la pasado, publicaba. En esta misma encuesta. Él la publicaba todo el tiempo. Segundo. Yo le quería hacer una pregunta a Miriam. Miriam, ustedes son muy buenos y tienen muy claro el discurso del diagnóstico. El diagnóstico está clarísimo, te escuchamos, por algo también estás posicionada donde estás. Y hoy yo entrevisté a un estudiante militante peronista, joven, de ciencias políticas, que decía, lo que los libertarios captaron en los estudiantes de mi edad es una visión de futuro, que uno puede estar de acuerdo o no, pero hay una visión de futuro en un mundo aceleracionista, en un mundo que parece que se viene el fin del mundo, que no tenés expectativas, que parece que no hay futuro, que no sabes para qué estudiar, porque nada te lo va a dar. Entonces, así como nos venimos preguntando qué tiene el peronismo para ofrecer en ese escenario para adelante, la pregunta también para vos es, tu diagnóstico está clarísimo, ¿qué país ofrecés vos para adelante? Mira, eso me lo decían hoy mucho en la marcha también. Los pibes, las pibas, obviamente, si mirás mis fotos, la mayoría son mujeres, pero porque también hay ahí, como decía Carla, una identificación, pero muchos pibes también, que le damos una esperanza. Porque nosotros insistimos mucho en qué propuestas tenemos. Si vos te fijás y agarrás, te hago el desafío, no sé, 10 discursos de Nicolás del Caño, míos en el último tiempo, vas a ver que todos terminan con una propuesta. Porque es importante dar una visión de futuro, qué tipo de sociedad peleas. Ahora, después te dice, viste, para Milei, te dice, comunista, bueno, está bien, eres un bárbaro, no le voy a pedir sutilezas. Pero creo que la izquierda todo el tiempo está presentando, y es prácticamente hoy la única que presenta, además de Milei, que bueno, pero Milei te decía, voy a dolarizar, voy a quemar el Banco Central, y después termina gobernando un programa económico que podría haber sido el de Patricia Bullrich. De hecho, el otro día cuando me gritó, es porque se enojó que yo le decía, viniste con todo el PRO, tenés el gabinete del PRO, eso fue me empezó a decir asesina. Lo hiciste brotar 50 millones de personas. Por decirle que yo maté 150 millones, pero él tiene el gabinete del PRO igual, ¿viste? Bueno, decí la burrada, di tu propia burrada. Pero, la propuesta. Pero me parece, sí, no es propuesta, es otra visión del país. Bien. Es planificar la economía en función de las necesidades sociales. Bueno, y por lo pronto no pagarle el Fondo Monetario. El Fondo Monetario. De todas no pagarle. No es no pagarle. Ahora me toca a mí, que soy la conductora. Una vez. Nancy, una. No es no pagarle porque Argentina entró en default. Sí, obvio. No es no pagarle así nomás. El tema es que Argentina tiene que ir a un desconocimiento soberano de una deuda que claramente es fraudulenta y que desde el punto de vista incluso del derecho internacional es un fraude del principio hasta el fin. Entonces, en otro de los pensamientos ¿El daño colateral lo evaluaron de eso, Miriam? ¿Cómo? ¿El daño colateral de eso lo evaluaron? Mira, ¿sabes? Sí, yo lo evalué mucho. ¿Y? Primero porque la doctrina de deuda odiosa la ha usado México, la ha usado en un montón de países, incluso la llegó a usar Estados Unidos, si te fijas, con Irak, diciendo, no, la deuda era de un dictador, no la tengo que pagar, etcétera, etcétera. Podríamos debatir un montón de punto de vista del derecho internacional porque la deuda odiosa es una doctrina que va perfecta para la deuda argentina. Ahora, el daño colateral es este. Un minuto. El daño un minuto porque son las 11 y pico de la noche y vos hablas de deuda odiosa como si todos hubiéramos ido a la universidad con vos. No jodamos. Vamos a explicarle a la gente lo que significa la deuda odiosa, señora profesora. Y que es un vocablo legal y no de mercado. Y no de mercado. No, pero es que del mercado te voy a decir. Deuda odiosa es una doctrina que explica por qué esta deuda es ilegal. Porque fue tomada por alguien, no para el beneficio de las mayorías, sino Macri, la dictadura, toda la deuda que acumulamos. ¡Carajo! Y del otro lado, quien se la da sabe que se la está dando con ese objetivo. Y acá está perfecto, incluso la de Macri, es tan perfecto lo que se da para mostrarle legalidad, vos lo sabés bien, que el Fondo Monetario reconoció que violó su propia legislación. Lo dijo. De todas maneras, eso se paga con el hambre del pueblo. Entonces, las consecuencias, ¿cuáles son? Siempre nos dijeron, no,
Si vos no pagás la deuda, se quedan con los aviones. Si no pagás se están quedando con todo. No, el riesgo de hecho, país. los 90 El riesgo nos país, contraendeudamos y se quedaron hasta con Se aerolíneas. te va o sea, 5.000 el riesgo país y no hay financiamiento. y no para tenés nada. financiamiento. Bueno, o sí, ahora perdón, tenemos financiamiento. de salir a los mercados. ¿De qué hablas? Ahora, subir el riesgo ¿cuál es tu país? financiamiento? ¿Debes ¿Cuántas llegar a la empresas- campaña cuántas electoral? empresas salieron con obligaciones negociadas? Déjame responderle algo rápido si a no Tony. tienen Lo financiación, no me llamaron, podés decir lo eso. llamaron al ex CFO de IPF Claro. para que salga a los mercados. A los 3 meses el tipo renunció porque no salía a No los podía. mercados. Ni Bueno, saben y ellos les mismos quiero- que quieren les hacer. quiero- Ni calificamos. Paren, porque O sea, no estamos- es que tenemos una mala 2 calificación. troscas todavía para ni- mí es mucho ya. Es demasiado para vos, Aracre. Pero Pero encima muy que te por den fin. argumentos. capaz Bueno, eso te- es el problema. Igualmente quiero decirte otra cosa y queda para el próximo programa, porque ahora sabemos que te tenés Sí, que porque ir. le puedo decir que un montón de mañana cosas más en No, no, cada no, uno de a los mí me temas. vas a tener que responder. No, Porque yo A siempre ver, Nancy. Uy, cagamos. yo tengo un A ver, problemita. ojo, Nancy, con Yo lo que vas a vengo decir. de la izquierda, pero tengo un problemita con los efluentes rápidos de la izquierda. Que es, A ver. cuando llega el momento, y el año que viene va a ser crucial, la derecha se junta Sí. y los sectores nacionales y populares Se separan. se terminan separando. Y los primeros que se van son los troscos. No, ¿de dónde me voy? Bueno, ¿no te vas a ir de ningún lado? No, porque ¿Estás no, capacitada ese para pensamiento- integrar ese una Está queriendo alianza? juntar con Kicillof. Un No, minuto. con Kicillof Ah. no. Kicillof- Seamos prácticos. Kicillof es el título. El paquete abajo te trae todo Por los intendentes eso. conurbanos, Ojo, te trae Miriam, los puchetos, ojo con- te trae los que le votaron todo a Milei. Eso o Milei. ¿Eh? Eso o Milei. No, es que es mentira eso. Eso es mentira. Bueno, pero las Mirá, últimas elecciones te vienen Bueno, poniendo lo en esa. discutimos otro No, día, no, no, pero no, es no, muy pero esto te lo interesante. tengo que decir. Obvio. Si vos mirás los números, y lo discutimos otro día, vengo y lo discutimos, punto único. Si vos mirás los números, hoy lo que hay en la Argentina es un gran fenómeno anti-Milei. Entonces tenés dos opciones. Enfrentarlo con los mecanismos que ya fracasaron y volver a lo mismo, porque hasta ahora yo no vi que nadie proponga nada nuevo, o hacer como dice la izquierda, que hay que poner en pie un nuevo movimiento histórico donde de verdad los intereses esta vez sean los de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la juventud y que nunca más seamos furgón de cola de nadie. ¿No te pasa a vos Me como parece a mí que- que es un desafío bastante más interesante, sobre todo para la juventud, porque decirle a la juventud, voy a hacer lo mismo que el gobierno de Alberto Fernández, solo que voy a meter más a Pichetto y no sé quién más quién que no estaba antes, la verdad no me parece tan entusiasmante. Así no que te los entusiasma. efluentes se te van Me parece- rapidísimo. Me parece muy bien. Mi última frase fue se que te van todos los efluentes. decime en serio. Totalmente. Miriam, muchísimas gracias gracias. a Mañana ustedes. tiene que estar en un juicio muy temprano, por eso ya Tengo se juicio despide. oral mañana Y muy aparte temprano. ahora me viene una parte. Impresionante cómo se naturaliza todos los días leer noticias del cierre de pymes, de cierre de empresas. Toda la vida pasó que las empresas se funden. Obviamente, negocios salen mal, si no serían todos magnates. Pero es una locura, bueno, negocios que tenían un montón de tiempo, pymes que estaban encontrando su lugar, poder sostener incluso 10 empleados, 5 empleados, 20 empleados. Pero hay algo a veces que comienza a funcionar y el desarmar eso, el fundir, el vender todo, probablemente esa persona no es que no vaya a emprender nunca más, pero le está generando a un montón de personas ahí que un problema enorme, que se quedan sin trabajo, probablemente tengan familia. Está bien, eso pasa siempre, es la historia de cualquier persona y siempre, con cualquier gobierno te puede pasar. El problema es que estamos leyendo constantemente 1, 2, 3, 6, 100, ¿viste? Un montón. Lees cuánto es por mes, la cantidad que cierran y claro, no te quedas como en shock. Pero lo extraño como muchos lo ven, bueno, muchos votantes de Milei, lo que sea, como que piensan por ahí el día, la hora, y quizá dicen, bueno, yo me traigo mis cosas de China, que siempre quise comprar no sé qué allá, no que sé acá, y bueno, mucho que es tecnología y eso, está bien, lo único que quedaba era en forma de impuesto, que no es menor. Bueno, por eso hay un montón de cosas que se funden, textiles, los textiles ahora están arruinados con las compras en China, con todas las importaciones, no sé si vieron las noticias hace poco, container, cómo estaba la aduana, estaba explotadísima de paquetes, de cosas, ¿no? Es impresionante. Ni siquiera hay una moderación básica, ¿viste? De decir, bueno, hay un mínimo control de algo. Hay gente que lo ve positivo y por ahí es como la salida del cepo, ¿no? Obviamente, más allá de que no lo use y la mayoría no podamos comprar dólares, qué sé yo, no es mal que no haya cepo, debería no haber. Probablemente lo tengan que volver a poner y porque, nada, lo mismo que las importaciones, tarde o temprano las van a volver a sacar o algo. Y no digo otro gobierno, sino que este mismo. O explota
o cambia las cosas, digamos. Y cambiar las cosas básicamente van en un conjunto de medidas que tomó, que son todas las que están deteriorando cada vez más todo, público, las universidades, todo. Y bueno, es lo que empezamos a ver, la impresionante marcha del otro día, creo que fue el miércoles, que se juntaron todos, estudiantes, jubilados que siempre van los miércoles, de todo, del CONICET, de todos lados. Pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente video.